Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches. Espero que se encuentren muy bien. Antes que nada, una disculpa por no haber estado la clase pasada. Les tuve que avisar ahí con un poquito de tiempo. Este, Tuvimos ahí un tema. A ver, permítame tantito. A ver, María Rosalía, ¿quiere decirme algo? A toda la mano ahí, María Rosalía. No la escucho. Bueno, déjenme, saco la presentación. Permítanme un segundo, estoy aquí revisando algo. Ok, el día de hoy vamos a ver dos temas: teoría del acto jurídico y derecho de las personas. Muy bien, tengo una mano levantada. ¿Quiere decir algo, María Rosalía? El cuestionario resolver. ¿Qué tiene el cuestionario resolver? ¿Hay algún tema con el cuestionario? No lo deja realizarlo. ¿De qué aula es la que me está hablando? ¿De qué aula? A, B o C. De la A. A ver. ¿Pero a cuál cuestionario se refiere? ¿Al de la semana 5? ¿Qué le pasa a ese cuestionario? Vamos a ver. Sí, semana 5. Está abierto, se cierra el 22 de junio. Ah, caray, sí, en junio. Se abre el 16 y se cierra el 22 de junio. Debe estar abierto, no sé por qué. Hoy todavía está abierto. Ahorita revisamos eso, pero está abierto, ¿eh? El cuestionario ahorita está abierto. Se cierra hasta el 22 de junio, que viene siendo domingo, que se cerró y que... A ver, miren, les voy a mostrar. ¿A alguien le pasa lo mismo?
Igual, lo mismo que a María Rosalía. A ver, vamos a ver. Vamos a trabajar aquí juntos. Ah, bueno, es que yo estoy ahorita en el aula. A ver, ¿qué aula es esta? Aula C. Vamos a ver, es el aula A, ¿verdad? Me dijo. Que ustedes están viendo lo que estoy haciendo. Tienen razón. Estamos a 19. Vamos a abrirlo. No sé por qué ya me pasó en otra materia lo mismo. Yo no sé si se movió esto, que justo en otra materia me pasó con las mismas fechas. No sé por qué. Bueno, 17 al 22 de julio. Es más, lo voy a poner hasta el lunes para que tengan mayor oportunidad. Ya está abierto, ¿eh? Ya está abierto. Vamos a checar el aula B de una vez. Está correcto. Muy bien. Muchas gracias por avisarme. Sí me pasó en otra materia lo mismo, que se pusieron esas fechas. ¿Por qué? No sé. Pero bueno, ya está corregido, ya está abierto, ya lo pueden contestar. Les doy chance hasta el lunes inclusive. Bueno, vamos a empezar porque vamos a ver hoy dos temas muy importantes para después pasar la siguiente semana al examen. Vamos a tener una sesión de repaso del examen para que esa misma semana lo conteste. Entonces, tenemos la sesión el lunes hacemos el repaso, para que esa misma semana conteste su examen. ¿Ok? Déjenme les comparto la presentación. Teoría general del acto jurídico. Acuérdense que hablábamos de acto y hecho jurídico. Hablamos de esos dos contextos de formas de generar derechos y obligaciones. En el acto jurídico hay la conciencia y la intención de generar consecuencias de derecho. A diferencia del hecho jurídico, que ahí no había la intención, sin embargo, se creaban consecuencias de derecho. Entonces vamos a diferenciarlos en esta presentación y vamos a poner un poco de atención, digo, no un poco, mucha atención, y en su momento vemos preguntas y respuestas. El objetivo del tema es comprender las principales disposiciones del acto jurídico y los regímenes que lo caracterizan. En el capítulo 1 es definición de acto jurídico, el capítulo 2 elementos esenciales del acto jurídico, el capítulo 3 de la inexistencia y de la nulidad en el derecho mexicano del acto jurídico y elementos de validez del acto jurídico. Definición de acto jurídico. Es una manifestación de la voluntad que se hace con la intención de producir consecuencias de derecho.
las cuales son reconocidas por el ordenamiento jurídico. ¿Cuál es un ejemplo de un acto jurídico? Por ejemplo, una compraventa. Al realizar un contrato de compraventa, un contrato privado de compraventa, en donde ese contrato tiene plasmadas las intenciones de las partes. Hay un clausulado que si cumples y si no cumples pasa esto, etcétera, etcétera. Tiene una fecha de término, está firmado. Entonces este contrato de compra-venta es un acto jurídico porque yo sé que estoy generando consecuencias de derecho al momento de firmarlo, ¿sí? Entonces, es un contrato que se hace válido. ¿Por qué? Porque está firmado, porque tiene una fecha, porque tiene fecha de término, etcétera, y porque las partes manifiestan estar de acuerdo en generar ese acto jurídico o ese contrato, ¿sí? Entonces, hay esa intención cuando firmamos, por ejemplo, un contrato de arrendamiento, cuando vamos a rentar una propiedad, también ese es un claro ejemplo de un acto jurídico, porque sabemos que nos estamos obligando, sabemos que tenemos la intención, uno de rentar y uno de pagar la renta, y tenemos la obligación de mantener la propiedad con un buen mantenimiento, y tiene la obligación el arrendador de entregarnos la propiedad en óptimas condiciones para usarla. Sabemos que hay un pago de renta, un pago económico mensual, que lo conocemos como el pago de renta, etcétera. Entonces, yo sé al firmar ese contrato, sé que estoy creando consecuencias de derecho, ¿sí? Entonces, y ese contrato cumple con los elementos esenciales de validez de un acto jurídico, porque está firmado, porque tiene una fecha, porque se manifiesta la voluntad de las partes en el documento, etcétera. Entonces, todos esos son elementos esenciales de validez del acto jurídico. Lo mismo en una donación de una propiedad, por ejemplo, en el pago que se realiza, una emisión de deuda, la firma de un contrato de crédito, a la hora que firmamos un contrato de crédito para una tarjeta de crédito, por ejemplo, cuando contratamos una deuda o un crédito en el banco, estamos con la intención de crear consecuencias de derecho. Diferencia entre hecho jurídico y acto jurídico, que ya lo vimos. Hecho jurídico dice cuando por un acontecimiento natural o por un hecho del hombre en el que no interviene la intención de originar consecuencias de derecho. Por ejemplo, el nacimiento. Simplemente el nacimiento de nuestros hijos crea consecuencias de derecho, pero nosotros no estamos teniendo hijos con esa intención, ¿sí?, de generar consecuencias de derecho. Es un tema natural de humanos, de perpetuar la especie, que es uno de los objetivos del matrimonio, ¿sí? Entonces crea consecuencias de derecho el solo nacimiento de una persona, pero es un hecho jurídico. En los hechos del hombre también existen los involuntarios, los ejecutados contra la voluntad y los voluntarios. Cuando tengo un accidente, por ejemplo, cuando choco, cuando tengo un accidente de trabajo, etcétera, crea consecuencias de derecho, pero yo no tengo la intención de crearlas. Entonces, es un hecho jurídico, porque no hay la intención, sin embargo, sucede. En cambio, el acto jurídico son hechos voluntarios. Yo tengo la voluntad de hacerlos y son ejecutados con la intención de realizar consecuencias de derecho. Y por eso lo define como una manifestación de voluntad que se hace con la intención de originarlas. Vamos a ver un pequeño video de hechos jurídicos. ¿Sí me escuchan bien o escuchan como un ruido? Perfecto, gracias.
Es que yo como que escucho un ruidito por ahí, pero no sé si soy yo o es del enfermero, no sé. Pero no me molesta ni nada. Bueno, les dejo de compartir la presentación. Salgo yo del aire y del micrófono. Gracias por los que abrieron sus cámaras. Muchas gracias. Déjenme, que les comparto el video. Hola, soy José Miguel. El día de hoy hablaremos acerca del siguiente tema, hechos jurídicos. Los hechos jurídicos son todos aquellos actos, acontecimientos o acciones que producen consecuencias legales, es decir, consecuencias jurídicas. Para su estudio, los hechos jurídicos se subdividen en dos tipos, hechos jurídicos en sentido estricto y actos jurídicos. Los hechos jurídicos en sentido estricto son aquellos actos o acontecimientos en los que no interviene la voluntad del hombre de manera deliberada para producir consecuencias legales. Estos hechos jurídicos en sentido estricto a su vez se subdividen en dos. Hechos de la naturaleza y hechos del hombre. Por ejemplo, un hecho de la naturaleza sería el nacimiento o la muerte. Por el simple hecho de que nazca una persona, se producen consecuencias jurídicas. En este ejemplo, la persona que nació no tenía la intención deliberada de que se produjeran esas consecuencias legales, pero por el simple hecho de haberse producido ese acontecimiento de la naturaleza, se produjeron las consecuencias jurídicas. Un ejemplo de un hecho jurídico en sentido estricto en su variante de hecho del hombre sería un delito. Si yo cometo un delito, se producirán consecuencias jurídicas tales como ir a prisión, es decir, sufrir una pena privativa de la libertad y a lo mejor tener que indemnizar a la otra persona. En este ejemplo, si yo cometo un delito, quizá tenga la intención de lastimar a la otra persona o de despojarla de sus bienes, pero no tengo la intención o la voluntad deliberada de que se produzcan esas consecuencias jurídicas y sin embargo se producen. Por otra parte, tenemos los actos jurídicos. Los actos jurídicos son aquellos actos o acciones en los que sí interviene la voluntad del hombre para que se produzcan consecuencias legales. Un ejemplo de un acto jurídico sería un contrato. Yo llego a un acuerdo con otra persona, quizá para que ella me rente su casa y yo pagarle una renta, y en este ejemplo sí existe la voluntad, la intención deliberada de que se produzcan las consecuencias legales, de quedar yo obligado frente a la otra persona y recíprocamente ella obligada frente a mí. En conclusión, los hechos jurídicos se dividen en hechos jurídicos en sentido estricto y actos jurídicos. En los hechos jurídicos en sentido estricto no existe la intención deliberada de que se produzcan consecuencias jurídicas y por otra parte, en los actos jurídicos sí existe la intención, la voluntad deliberada de que se generen consecuencias legales. Nos vemos. Muy bien, estamos claros, ¿verdad? ¿Está claro el mensaje? Muy bien. Bueno, continuamos entonces. El tiempo, bueno. Muy bien, los elementos esenciales del acto jurídico, o sea, son elementos que tiene que llevar para que el acto jurídico sea válido, ¿sí? Número uno y el más importante, manifestación de la voluntad, que puede ser expresa o tácita. Que el objeto sea física y judicialmente posible. O sea, no va a ser un contrato, por ejemplo, donde estamos comprando las nubes, por ejemplo, o el cielo, o el aire, o el sol, etc. Tiene que ser una casa, tiene que ser un terreno, tiene que ser una joya, tiene que ser, etcétera. Algo, objeto física y judicialmente posible. Número 3, el reconocimiento que haga la norma jurídica los efectos deseados por el autor del acto. O sea, si yo quiero que la persona me rente esa bodega, que, que, que ese acto de rentar bodega sea reconocido por la ley. ¿Sí?
Estos elementos se le denominan esenciales o de existencia para que un acto jurídico sea válido. Por ejemplo, un contrato de arrendamiento, que es lo más común que conocemos. Para entender correctamente cuándo hay inexistencia y cuándo hay nulidad del acto jurídico, encontramos que pueden estar presentes los elementos esenciales del acto jurídico, como la manifestación de la voluntad y el objeto. Lo anterior le da una existencia perfecta, y en ausencia de los cuales el acto existe, pero de manera imperfecta de los actos jurídicos. ¿Qué quiere decir esto? Que si le falta alguno de los elementos, hay, por ejemplo, como decíamos aquí, si existe este elemento, manifestación de la voluntad que puede ser expresa o tácita, que el objeto sea físicamente y judicialmente posible, perfecto, son dos elementos esenciales de validez. Pero, por ejemplo, el número 3, que la ley no permita que compres petróleo crudo, por ejemplo. Está prohibido comprar petróleo. Nadie en México puede comprar petróleo crudo, ¿sí? A menos que esté autorizado. Entonces, si el objeto, si la norma no reconoce esa actividad de comercio, por ejemplo, entonces el acto jurídico se convierte en nulo, es nulo porque la norma no reconoce ese tipo de comercio. Entonces se hace nulo o inexistente si no hubiera la manifestación clara de la voluntad expresa o tácita. Acuérdense que en los contratos, si ya han visto algún contrato de arrendamiento, dice, declara el arrendador que desea rentar la propiedad a tal persona y que se la renta sin ningún impedimento legal, etcétera, etcétera, etcétera. Y el arrendatario acepta la propiedad y está consciente y conoce la propiedad y manifiesta querer rentarla, etcétera, etcétera. Esa es la voluntad. Ahí se ve, manifiesta la voluntad. Si algo falta en esa parte, entonces el acto jurídico es inexistente. ¿Sí? Entonces, esos elementos se tienen que dar para que el acto jurídico exista. Otra vez, los elementos de validez de los actos jurídicos. Que el acto tenga un fin, motivo, objeto y condición lícitos. Que la voluntad se exteriorice de acuerdo con las formas legales, lo que les decía ahorita en el contrato. Que la voluntad se exprese sin vicio alguno. ¿Qué significa que se exprese sin vicio alguno? Que no se perciba que está siendo obligado alguna de las partes en el contrato para firmar, para vender o para comprar o rentar, que no está siendo obligado, que no le están poniendo una pistola por acá, sin que nadie se dé cuenta para que firme, ¿sí? Y que la voluntad se otorgue por persona capaz, una persona que esté en pleno uso y goce de sus facultades mentales, ¿sí? Si está enfermo de sus facultades mentales, no puede decidir por él mismo, a lo mejor batalla para escribir, no se le entiende al hablar, esas personas no pueden manifestar su voluntad de esa manera. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Estamos claros? Está Está fácil, claro, ¿no? profesor. Está sencillo. Muy bien, ahora vamos a pasar al otro tema, si me lo permite. Se llama el derecho de las personas. Bien, les voy a compartir la presentación. Muy bien,
Quiero ver algo. Derecho de las personas. Muy bien. El objetivo, comprender las principales disposiciones acerca del derecho de las personas, así como sus atributos y capacidades, las cuales regulan a todo individuo. Capítulo 1, atributos de las personas físicas y morales. Capítulo 2, de la capacidad. Capítulo 3, del estado civil de las personas, del domicilio y del nombre. Los atributos de las personas físicas o seres humanos son la capacidad. Fíjense bien, pregunta de examen. Los atributos de las personas físicas o seres humanos son la capacidad, el estado civil, patrimonio, nombre, domicilio y nacionalidad. Estos son atributos constantes y necesarios de toda persona física, o sea, nosotros. ¿Sí? Y los atributos de las personas morales, ¿cuáles son las personas morales? Todos los nombres de empresa. Coca-Cola SADCB, Vitro SADCB, Cervecería Cuauhtémoc SADCB, etcétera, etcétera. Todos los nombres de empresas son las personas morales, ¿sí? Y sus atributos son la capacidad, el patrimonio, la denominación o razón social. ¿Cuál viene siendo la razón social o denominación? El nombre, como Coca-Cola SADCB, Vitro SADCB, etcétera. Es la razón social. Domicilio y nacionalidad, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Si se fijan, son muy parecidos, pero hay una diferencia, hay un aspecto que los hace diferentes. ¿Cuál será? Si alguien me puede decir, entre estos dos. En la descripción de cada uno está la diferencia. Si alguien me puede decir cuál diferencia es. A ver, no los escucho, está bien fácil. Que los atributos físicos son para las personas, seres humanos, y los atributos de persona moral, pues sería para negocios, sí, locales, trabajos. Muy bien. En general, tú estás diciendo algo muy en general y es correcto, pero hay algo que lo diferencia. Algo en particular. Lean la descripción de cada uno. ¿No lo encuentran? La diferencia. ¿Dónde quedó su capacidad de análisis? Uno puede ejercer libremente el derecho y otro tiene que ser a través de una asociación. No. A ver, fíjense. Vamos a leerlo juntos. Los atributos de personas físicas o seres humanos son la capacidad. Aquí también tengo la capacidad en los morales. Capacidad, capacidad. Patrimonio, también patrimonio. Denominación o razón social, pues es el nombre. Domicilio, domicilio. Nacionalidad, bueno, pues acá también, y nacionalidad tengo yo también acá. ¿Qué es lo que está diferente? El estado civil. Es correcto, el estado civil. El estado civil está íntimamente ligado a los seres humanos, a las personas físicas, no a las personas morales. El estado civil.
Es que aguas, porque las preguntas de examen se parecen mucho. Y en las preguntas de examen puede venir la respuesta primero para que ustedes determinen cuál es la pregunta. Entonces, si no aprenden a analizar los textos, se pueden confundir. Y aquí hay una diferencia. ¿Sí? Bueno, ya, para que lo tomen en cuenta. Muy bien. La personalidad jurídica puede ser definida como toda unidad orgánica resultante de una colectividad organizada de personas o de un conjunto de bienes y a los que para la consecución de un fin social durable y permanente es reconocida por el Estado una capacidad de derechos patrimoniales. Aquí estamos hablando de las empresas, de lo que hacen las empresas, cómo se conforman su objeto social a través de un acta constitutiva ante notario público registrada en el registro público y de la propiedad y del comercio, para que esa acta constitutiva, esa objeto social, ¿qué significa el objeto social de una empresa? ¿Para qué fue creada? Tú no puedes crear una empresa, no vas a hacerlo loco. Tienes que decir y ser muy específico para qué la vas a utilizar, ¿sí? Y luego se autoriza y luego se da alta en Hacienda y es todo un caminito. La capacidad de las personas morales se distingue de las personas físicas en dos aspectos. En las personas morales no puede haber incapacidad de ejercicio, toda vez que ésta depende exclusivamente de circunstancias propias inherentes al ser humano, tales como la minoría de edad, la privación de la inteligencia por locura, idiotismo o imbecilidad. La capacidad de las personas morales, ¿a qué se refiere con capacidad? O sea, la capacidad de ejercer, la capacidad de comerciar, la capacidad de vender, de comprar, de trabajar, de generar de nuevos servicios, etcétera. Esa es la capacidad, para eso fue creada. Entonces tiene que tener capacidad jurídica, o sea, ¿qué significa capacidad jurídica para hacer todas las cosas que les estoy diciendo? Que su acta constitutiva, la que se creó al principio, está todo en regla y cumple con todos los elementos esenciales de validez de acto jurídico, pero en este caso de una persona moral. ¿Sí? Vamos a ver este pequeño video de atributos de la personalidad. Top 5. Otra vez salgo del aire. Dejo de compartir, salgo del aire. Le dio a nuestro equipo un espacio de trabajo. Hola, soy José Miguel. El día de hoy hablaremos del siguiente tema: atributos de la personalidad. Los atributos de la personalidad son las cualidades inherentes a la calidad de persona, es decir, por el simple hecho de ser reconocidos por la ley como personas, ya sea físicas o morales, tenemos esta serie de características o atributos. Los atributos de la personalidad en esencia son nombre, domicilio, capacidad, patrimonio, estado civil y estado político. En un video previo habíamos anticipado que las personas morales eran una ficción de derecho, en virtud de la cual se trataba de asimilar a estas lo mayor posible a las personas físicas. En este sentido, el ordenamiento legal trata de que los atributos de la personalidad sean exactamente los mismos para personas físicas y personas morales. No obstante, nos topamos con dos de ellos en los que es imposible que las personas morales tengan esos atributos como sí los tienen las personas físicas. Es decir, el atributo del nombre es compatible para ambos tipos de personas, el del domicilio también,
El del patrimonio también lo es. En el Estado político, que se subdivide en nacionalidad y ciudadanía, entendiendo ciudadanía como la calidad o la aptitud para votar y ser votados para puestos de elección popular, es una de las primeras diferencias. Es decir, una persona moral no puede votar ni ser votado para un cargo público, en tanto que las personas físicas sí lo pueden hacer. La otra diferencia en cuanto a los atributos la encontramos dentro del estado civil. Las personas físicas sí tienen estado civil. En tal virtud pueden estar casados o estar solteros. No obstante, las personas morales no pueden celebrar el acto jurídico del matrimonio ni en consecuencia pueden tener la calidad de soltero o casado. No obstante, el resto de los atributos sí son compatibles. Definiré brevemente cada uno de ellos. Entendemos por nombre la unión de palabras con que se designa e identifica singularmente a una persona. En el caso de las personas físicas, el nombre se compone por el nombre propio y apellidos. En el caso de las morales, por su denominación o razón social, que irán seguidos de palabras que hagan referencia al tipo de sociedad de que se trate. Por ejemplo, Sociedad Anónima de Capital Variable o SADCB. Por otra parte, la capacidad se define como aptitud de una persona para gozar de la titularidad de derechos y obligaciones, así como para hacerlos valer por sí misma. Es decir, si tenemos la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones, es lo que se conoce como capacidad de goce. Pero si además estamos facultados para ejercerlos por nosotros mismos sin necesidad de representantes legales, esto es lo que se conoce como capacidad de ejercicio. Otro de los atributos de la personalidad es el domicilio, el cual se define de la siguiente manera. Es el lugar donde residen habitualmente o el centro principal de sus negocios, o bien el lugar donde simplemente residan, o en su defecto, el lugar en donde se encuentren, en el orden de exclusión referido. En cambio, hablando de personas morales, el domicilio se define como el lugar donde se encuentra establecida la administración de dichas personas morales. Otro de los atributos de la personalidad es el estado civil, el cual se define como la condición jurídica que tiene la persona con relación a su familia. Ya habíamos anticipado también que este atributo de la personalidad es exclusivo de las personas físicas, dado que una persona moral no pertenece a ninguna familia. Otro atributo de la personalidad es el estado político, el cual se define como la situación jurídica que tiene la persona en relación con el estado al que pertenece. Este estado político se subdivide en dos, nacionalidad y ciudadanía. Las personas morales y las personas físicas comparten este atributo, es decir, ambas pueden tener nacionalidad. No obstante, la vertiente de ciudadanía es exclusiva de las personas físicas, según habíamos adelantado. Por último, el atributo de la personalidad conocido como patrimonio se define como conjunto de bienes, derechos y obligaciones susceptibles de valoración económica. Estos son los atributos de la personalidad. Nos vemos en el siguiente video. Muy bien. ¿Qué les pareció? ¿Está claro? Y es algo muy, muy importante porque son cosas que vemos todos los días y no sabemos lo que hay detrás de cada empresa, por ejemplo, su constitución, qué es lo que pueden hacer, qué es lo que no pueden hacer, etcétera. ¿Sí? Y de las personas físicas, pues también nosotros, ¿verdad? No sabemos realmente cómo está jurídicamente configurado nosotros mismos tan solo por el hecho de ser mexicanos y por ser mayores de edad. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Para continuar. Muy bien. En esta parte ya la vimos. Dice, en las personas morales su capacidad de goce está limitada en razón de su objeto y naturaleza y fines. Por eso les decía, si una empresa dice que es para venta de alimentos, pues no puede ponerse a vender carros, ¿no? Por ejemplo, porque dijo en su acta constitutiva, cuando fue creada la empresa, que era para el comercio de alimentos en general.
Entonces, por eso dice, las personas morales, su capacidad de goce está limitada en razón de su objeto, naturaleza y fines. Tiene que respetar para lo cual fue creada, ¿sí? En cuanto al patrimonio de las personas morales, observamos que aun cuando de hecho algunas entidades como los sindicatos y las asociaciones políticas, científicas, artísticas o de recreo pudieran funcionar sin patrimonio, existe siempre por el hecho de ser personas la capacidad de adquirirlo. Es decir, cualquiera que sea su objeto y finalidades, deben tener la posibilidad jurídica de adquirir bienes, derechos y obligaciones relacionados con sus fines. Han visto, por ejemplo, vehículos que están a nombre de la empresa, ¿sí? O sea, no están a nombre de una persona en particular o física, están a nombre de una empresa. Los vehículos están a nombre de Vitro, de Botánica, de Prodenor, de Niños Felices, etcétera, porque es su patrimonio, es el patrimonio que pertenece a esa persona moral. Las sociedades civiles o mercantiles que por su naturaleza misma requieren para constituir su patrimonio, pues un capital social que es indispensable formar desde el nacimiento de ente y a través de las aportaciones que llevan a cabo los socios en dinero, bienes, trabajos o servicios. Algunos ejemplos de empresas y de su sociedad mercantil, Vitro SAP DCB. Vitro SAC significa Sociedad de Administración Bursátil de Capital Variable. Botánica, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable. Prodenor, Sociedad Anónima de Capital Variable. Niños Felices, Asociación Civil. Instituto Excelsior de Monterrey, Asociación Civil. Entonces, estas siglas es tema de una clase completa, de una materia completa que se llama sociedades mercantiles. Muy interesante. La capacidad es el atributo más importante de las personas porque es lo que te permite hacer, ¿sí? Es lo que te permite contratar, es lo que te permite vender, es lo que te permite votar, es lo que te permite moverte de un estado a otro, etcétera. Todo sujeto de derecho, por serlo, debe tener capacidad jurídica. Esta puede ser total o parcial. Es la capacidad de goce, el atributo esencial e imprescindible de toda persona, ya que la capacidad de ejercicio que se refiere a las personas físicas puede faltar en ellas y sin embargo existe la personalidad. La capacidad de ejercicio es cuando ejercemos nuestro derecho, por ejemplo, para exigir un derecho que se nos ha infringido, utilizamos esto, la capacidad de ejercicio. Voy a demandar al municipio, al estado, porque cuando iba por la calle caí en unos baches y se me poncharon 2 llantas. Entonces utilizo ¿qué? Mi capacidad de qué? Mi capacidad de ejercicio, la capacidad, ¿dónde quedó? Mi capacidad jurídica, ahí la tengo, ¿sí? Mi capacidad de goce, ahí lo tengo. Pero cuando lo hago valer por alguna situación, paso a la capacidad de que capacidad de ejercicio, estoy ejerciendo mi derecho. ¿Sí? Las capacidades se dividen en capacidad de goce y capacidad de ejercicio. Aquí lo vemos, capacidad de goce es la aptitud para ser titular de derechos, para ser sujeto de obligaciones. Todavía no las tengo, pero ya puedo ser viable para poder ejercer mis derechos y obligaciones. Todo sujeto debe tenerlas. Si se suprime, desaparece la personalidad, por cuanto impide al ente la posibilidad jurídica de actuar. Si no tuviéramos esa capacidad de goce, perdemos la posibilidad jurídica de actuar. La capacidad viene a construir la posibilidad jurídica de que exista ese centro ideal de imputación y al desaparecer también tendrá que extinguirse el sujeto jurídico. Se ha sostenido que la esclavitud y la muerte fueron causas extintivas de la personalidad. El Código Civil mantiene a la cabeza de la teoría del nociturus una declaración de tipo general, que es la que ha de dar la tónica a todo el sistema. Está contenido en el artículo 29, el concebido se tiene por nacido
para todos los efectos que le sean favorables. Nasciturus significa el que está por nacer. Nasciturus es el que está por nacer. Ya está concebido, pero no ha nacido. Pero ya nomás por el hecho de ser concebido, ya tiene capacidad. Grados de la capacidad de goce. Pues aquí dice nasciturus, persona antes de nacer. Grados de capacidad de goce. El grado mínimo de capacidad de goce existe en el ser concebido, pero no nacido. De acuerdo al Código Civil, que nazca vivo y presentarse ante el registro civil o vivo 24 horas. Esta forma mínima de capacidad de goce permite al embrión tener derechos subjetivos patrimoniales como el derecho a heredar, de recibir en legados o recibir en donación. La capacidad de goce para los menores de edad, que es muy similar a los de los mayores de edad, salvo lo exclusivo para la mayoría de edad, que por ejemplo no es para votar o ser votado. Tercer grado de goce es para los mayores de edad, en pleno goce de sus facultades mentales, y los de interdicción por idiotismo, imbecilidad o uso constante de drogas y alimentos. Capacidad de ejercicio. Hablamos de la capacidad de goce, ahora capacidad de ejercicio. Es la aptitud de participar directamente en la vida jurídica, es decir, de hacerlo personalmente. Grados de la incapacidad. Al ser concebido, pero no nacido. Desde el nacimiento hasta la emancipación, mayoría de edad. Grados de incapacidad. O sea, no eres capaz al ser concebido, pero no nacido. O sea, concebido tienes capacidad, pero al no vivir esos 24 horas, pues ya te das cuenta que no naciste, se pierde. Desde el nacimiento hasta la emancipación, o sea, hasta la mayoría de edad, tienes tú, es un grado de incapacidad, porque sí tienes capacidad de algunas cosas, pero no de todo. Se corresponde a los menores emancipados en donde existe solo incapacidad parcial de ejercicio y consiguiente semi-incapacidad. Puede realizarse todos los actos de administración relativos a sus bienes muebles e inmuebles sin representante. Pueden también ejecutar los actos de dominio relacionados con sus bienes muebles. En cambio, tienen una incapacidad de ejercicio para comparecer en juicio, necesitando un tutor. Para celebrar actos de dominio sobre bienes inmuebles es menester la autorización judicial. O sea, hay un grado de incapacidad en las personas que de alguna manera tienen alguna discapacidad. Corresponde a los mayores de edad privados de inteligencia cuyas facultades mentales se encuentran perturbadas. También es un grado de incapacidad. El emancipado tiene la libre administración de sus bienes, pero siempre necesita durante su menor edad del consentimiento del que lo emancipó para contraer matrimonio antes de llegar a la mayoría de edad. Si el que otorgó la emancipación ejerció la patria potestad y ha muerto o está incapacitado legalmente del tiempo en que el emancipado intenta casarse, necesita del consentimiento del ascendiente o a quien corresponda darlo, y en su defecto el del juez, de la autorización judicial para la enajenación, gravámenes o hipoteca de bienes raíces, un tutor para los negocios judiciales. Permítanme un segundo, perdón. Perdón. El emancipado, por ejemplo, bueno, capacidad para actos de dominio y para actos de administración. No estamos con esto. El emancipado es una persona que es menor de edad, que por su minoría de edad requiere del consentimiento de un mayor de edad, por ejemplo, para hacer todo este tipo de cosas.
capacidad para actos de dominio y para actos de administración. Por ejemplo, les pongo un ejemplo. Cuando en una de las empresas que he trabajado, yo tenía un poder para actos de dominio y para actos de administración, un poder que me genera la empresa, un escrito donde dice yo empresa tal, le doy poder al licenciado Juan Carlos Ramírez de actos para actos de dominio y actos de administración. ¿Qué significa? Que yo podía firmar para la compra y venta, en este caso eran terrenos, y actos de administración, como decidir qué terrenos se van a usar y qué no se van a usar, cuál se va a vender, cuál no se va a vender. Ese era un poder que me daba a mí la empresa. ¿Sí? Y aquí dice, la capacidad para celebrar actos de dominio supone la propiedad, la autorización legal o la del propietario para realizarlos. Es decir, estos actos de dominio pueden celebrarse primero por el propietario, segundo por aquel que sin ser propietario, como yo, tiene autorización de la ley para realizarlos. Será el caso de los que ejercen la patria potestad y la tutela previa a la autorización judicial, y tercero, porque ellos que tienen un mandato especial, una representación voluntaria, facultades para celebrar. Vamos a ver este video, que es muy importante, que habla sobre la capacidad y la incapacidad. Con tanto video no vamos a acabar nunca, pero es importante. ¿Ves este clavo? Pues imagina el hecho de intentar clavarlo en su madera. Muy bien, ahí se los voy a compartir. Con tu mano sin herramientas, puedes ejercer algo. Hola, soy José Miguel. En este video hablaremos de los siguientes temas: capacidad e incapacidad. En videos previos habíamos abordado el tema de atributos de la personalidad, encontrando como uno de esos atributos al concepto llamado capacidad. La capacidad se divide en dos tipos: capacidad de goce y capacidad de ejercicio. La capacidad de goce es la aptitud de una persona para gozar de la titularidad de derechos y obligaciones. Por su parte, la capacidad de ejercicio es la aptitud de una persona para ejercer por sí mismo sus derechos o bien cumplir por sí mismo con las obligaciones. Por el simple hecho de ser seres humanos, o en su caso personas morales, tenemos capacidad de goce, es decir, podemos adquirir derechos y obligaciones. No obstante, tratándose de personas físicas, no siempre podemos ejercer por nosotros mismos esos derechos y obligaciones de los cuales somos titulares. Un ejemplo, si un abuelito decide donarle a su nieto menor de edad una casa, el menor de edad, por supuesto que puede adquirir la titularidad y propiedad de esa casa. No obstante, si a sus 6, 7, 8, 9 años la quisiera vender, no tiene la facultad legal para hacerlo, es decir, no tiene capacidad de ejercicio. De esta manera, encontramos dos temas importantes acerca de incapacidad. Por un lado, la incapacidad natural y por el otro, la incapacidad legal. La incapacidad natural es la que tenemos las personas físicas por el simple hecho de la minoría de edad. Mientras no cumplamos 18 años o hayamos sido legalmente emancipados, no podemos ejercer nuestros derechos ni cumplir nuestras obligaciones por nosotros mismos. En cambio, existen algunos supuestos en los que, a pesar de ser mayores de edad, no tenemos capacidad de ejercicio. Esto es lo que se conoce como incapacidad legal, y la misma se define de la siguiente manera: es la falta de capacidad de los mayores de edad disminuidos o perturbados en su inteligencia, aunque tengan intervalos lúcidos. O bien,
Es la falta de capacidad de aquellos mayores de edad que padezcan alguna afección originada por alguna enfermedad o deficiencia persistente de carácter físico, psicológico, sensorial o bien por alguna adicción a sustancias tóxicas, tales como el alcohol, psicotrópicos, estupefacientes, etc. Siempre y cuando, debido a la limitación o alteración en la inteligencia que esto les provoque, no puedan gobernarse y obligarse por sí mismos o bien manifestar su voluntad por algún medio. De esta manera hemos revisado el concepto de capacidad de goce y capacidad de ejercicio y por contraparte la incapacidad natural y la incapacidad legal. Nos vemos. ¿Dudas, preguntas? 3, 2, 1, ¿está bien? ¿Está claro? Sí, perfecto. Muy bien, ya vamos a acabar. Falta menos. El estado civil. El estado civil de las personas consiste en la situación jurídica concreta que guarda en relación con la familia. El estado civil no solamente eres casado o soltero, no, son más cosas. El estado civil de las personas consiste en la situación jurídica concreta que guarda en relación con la familia, el estado o la nación. En cuanto a la familia, si eres hijo, eres padre, esposa, pariente por consanguinidad. ¿Qué significa pariente por consanguinidad? Pariente de sangre, o sea, los hermanos, por ejemplo. Consanguinidad significa sangre, ¿sí? Por afinidad, por ejemplo, el parentesco que tengo con mis cuñados o mis cuñadas, por ejemplo, esa es la afinidad, o por adopción, ¿sí? También dependiendo del estado o la nación, si eres nacional o eres extranjero. El estado y capacidad. Planiol y Bonnke dicen que el estado de las personas es el conjunto de las cualidades constitutivas que distinguen al individuo en la sociedad y en la familia. Estas dependen de 3 hechos o situaciones que son la nacionalidad, el matrimonio, el parentesco por consanguinidad o por afinidad. Este tipo de cosas, el estado social en el que nos encontramos, nos determina qué lugar ocupamos en la familia. Claro, si estamos casados, si somos solteros, si somos divorciados, si somos hijos, si somos padres, si somos hermanos, etc. ¿Okay? Derechos y características del Estado civil. Con relación al Estado de las personas, la ley otorga 2 acciones fundamentales, la de reclamación de Estado y la de desconocimiento del mismo. En la primera se faculta a quien carece de un cierto estado para exigirlo, si se cree con derecho del mismo. ¿Qué pasa? Aunque no lo crean, ahí en las comunidades indígenas a veces nacen los niños y no lo registran, ¿sí? No lo registran, entonces le ponen nombre y todo, pero no lo registran. Van a la escuela y todo, pero pues, ahí no les piden nada. Entonces, no hay un reconocimiento del Estado, ¿sí? El hecho de que se han registrado los niños y se les genere su acta de nacimiento, el acta de nacimiento es la prueba fehaciente de que existen, ¿sí? Y de que y de que quiénes son sus padres, ¿sí? Entonces, al no registrarlo, para el Estado no existes. Entonces, al momento de algún tema legal, de votar o de exigir algo, pues, ¿quién eres, compadre? Entonces, sí, parece que no, pero sí hay gente así y crecen, llegan a mayoría de edad y todo, y cuando se les presenta una situación que tiene que hacer permiso, algún trámite legal, pues no existe, no hay reconocimiento del Estado, ¿sí? Y existe un procedimiento para que el Estado lo reconozca. En la segunda acción, el titular de un determinado Estado está facultado para impedir que otro se atribuya esto o perciba los beneficios morales, patrimoniales inherentes al mismo. Por ejemplo, una persona que sabe que su padre tuvo más familia, al momento de decir, oye, yo soy hijo del Señor, ay, ¿tú quién eres? Pues yo soy fulano de tal, ¿y dónde dice, güey? Entonces tienen que generar un procedimiento para que esa persona sea reconocida por el Estado. Posesión del Estado. La posesión es un estado de hecho que revela un poder físico del hombre sobre las cosas que producen consecuencias jurídicas.
Efectos de las sentencias relativas al Estado civil. La sentencia ejecutoria es la que constituye la verdad legal, aun cuando en ocasiones no corresponde a la realidad. Fuentes del Estado civil, fuentes que generan el Estado civil, el parentesco, el matrimonio, el divorcio y el concubinato. Derechos del Estado civil. El Estado civil de las personas origina determinados derechos subjetivos, unos patrimoniales y otros no valorizables en dinero. Tales son los derechos de heredar en sucesión legítima, o sea, en herencia, de exigir alimentos y de llevar el apellido de los progenitores. En cuanto a la mujer casada, no obstante que la ley no lo indica, es costumbre que lleve el apellido del esposo, pero después del propio. Eso es una mera costumbre. Hoy por hoy hay una excepción a la regla, esa costumbre no se ha hecho ley, y es una mera costumbre cultural, nada más. Prueba del Estado civil. En principio, el Estado civil de las personas solo se comprueba con la constancia del registro civil. El objeto del registro civil es una institución que tiene por objeto hacer constar de una manera auténtica a través de un sistema organizado todos los actos relacionados con el Estado civil de las personas mediante intervención de funcionarios estatales dotados de fe pública a fin de que las actas y testimonios que otorgan tengan un valor probatorio pleno en juicio y fuera de él. Los antecedentes del registro civil vienen del siglo pasado como costumbre eclesiástica. Las iglesias registraban los nacimientos, muertes y casamientos, pero cuando la del Estado surge la idea de independizar los actos del Estado civil de las creencias religiosas. O sea, hubo un conflicto en el año 1870 con Benito Juárez, creo, donde se separa la iglesia del Estado. Entonces, el Estado adopta esa costumbre de la iglesia de registrar los nacimientos, las muertes, los casamientos, etcétera, y desde ahí da el origen a lo que conocemos el registro civil. Definición y características de las actas de registro civil. Las actas de registro civil son instrumentos en los que constan de manera auténtica los actos o hechos jurídicos relativos al estado civil de las personas. Deben hacerse constar en libros que señala la ley, dando fe de los mismos el oficial del registro civil. Bueno, eso ya lo sabemos. En las actas de registro civil intervienen el oficial de registro civil que las redacta y autoriza, las partes o parte, los testigos o los declarantes. Los testigos y los declarantes. Muy bien, espero que haya quedado hasta aquí. Nos falta bien poquito. Me voy a hacer rapidito. Vamos a ver el capítulo 4 del domicilio. Se define como el domicilio es un derecho que tenemos, el tener un domicilio donde vivir. Es un derecho que tenemos por ser mexicanos. Se define como el lugar en que una persona reside habitualmente con el propósito de radicarse en él. Tiene dos elementos, el de residencia habitual y el de propósito de establecerse en determinado lugar. Diferencia entre domicilio y residencia. Residencia se entiende la estancia temporal de una persona en un cierto lugar sin la intención de radicarse en él. La residencia puede ser, por ejemplo, para hacer notificaciones judiciales, interpelaciones, y la residencia también sirve para levantar determinadas actas de registro civil, como por ejemplo el acta de defunción. Domicilio sirve de base para determinar la competencia de los jueces y la mayor parte de los actos civiles. Es permanente la residencia, es temporal, el domicilio es impuesto por la ley a determinadas personas. Domicilio convencional es la que se tiene derecho de designar para el cumplimiento de determinadas obligaciones. El domicilio determina la competencia de los jueces en los casos. En el caso del nombre, que también es un derecho que tenemos todos los seres humanos de tener un nombre, por lo general la identidad de la persona está constituida por el apellido o nombre patronímico, que también se le conoce, acompañado del nombre de pila
o sea, por lo que la ley llama comprensivamente el nombre es el punto de referencia de un conjunto de datos por lo que se describe y por consiguiente se individualiza la persona. Apellido y nombre de pila. El nombre como derecho subjetivo, es lo que decía, el nombre, tener nombre es un derecho que tenemos. El derecho al nombre es un derecho subjetivo de carácter extra patrimonial, es decir, no lo puedes vender, no puedes vender tu nombre. Es decir, no es valorable en dinero. Aunque te llames muy bonito, no puedes vender tu nombre. Ni puede ser objeto de contratación. Se trata de una facultad jurídica que no es transmisible hereditariamente y que no figura dentro del patrimonio. Quiere decir que no puedes, te heredo mi nombre. Pues no, tampoco se puede. Fin. Quiero que sepan que esta es la presentación más larguita que hay. Tuvimos como 3 temas. ¿Dudas, preguntas? ¿Claro? ¿Dudas? No, maestro. Qué bueno. Yo sí tenía una duda, profesor. Dígame. Mire, bueno, como experiencias propias, nada más quería compartir. Un adulto mayor, yo he leído que no tiene incapacidad, no tiene edad para incapacidad en caso de cambiar su testamento. Por enfermedad, quisiera saber si sí tiene incapacidad por alguna enfermedad terminal. Si el testador o la persona aún tiene la capacidad de escribir y de saber en qué lugar se encuentra, en tiempo y lugar, puede hacer todos los cambios que quiera. Si ya no sabe él dónde se encuentra, ni qué día es, ni conoce a la gente, ni a lo mejor batalla para escribir, no, ya no puede. Ok, gracias. De nada. Duda. Ana, Cuando dígame. pasa este tipo de cosas, ahí entraría, pues digamos que la persona que está a cargo de él, o ya no. No, Tendría que no, ser el porque tiene que ser el mismo, por eso cuando se hace un testamento se dice que tiene que estar en pleno uso de sus facultades mentales. No puede haber un representante, si él no puede hablar o no está consciente del tiempo y lugar y lleva un representante, se puede presumir que ese representante, ¿cómo sabemos que ese representante está manifestando lo que realmente la persona quiere? Si no se quiere, ni siquiera se puede comunicar bien, vamos, por decirlo de alguna Y cuando manera. es, por decir, comentaba que, por decir en el video, que un niño adquiere una, pues alguna casa o algo así, un bien que Sí, le dejan, tendría que ser hasta que ese niño sea mayor de edad, o sea, no puede haber otra persona que lo pueda manejar más que él, bueno, ahí sí puede haber un representante. Ahí sí puede haber un pero tiene que representante. estar testificado. Exactamente. Sí, no, tiene que ser ante notario público, etcétera. No puede ser así nomás de una cartita, y le hicimos aquí en la casa entre nosotros y ya. No, tiene que ser ante notario público. En dado caso, el representante tiene que ser autorizado por el notario, por el juez en un momento dado, para poder hacer algún cambio en eso. Muchas gracias, maestro. Pues si no hay otro tema, aquí cerramos. En la próxima clase el lunes, ahora sí va a ser el lunes. Este lunes pasado sabía que no iba a llegar a tiempo, andaba fuera, andaba de viaje y dije, no, de una vez les aviso que no voy a pero este lunes voy a estar aquí y vamos a tener un repaso del examen final. Perdón, del parcial, del examen parcial, para que no me falte. Buenas noches, les agradezco que hayan venido. Todo claro, maestro, gracias por la clase, gracias por su tiempo y gracias a ustedes y nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias, maestro. Hasta luego. Muchas gracias, profe. Gracias, que estén bien, gracias.
Gracias, gracias.